Pañi hoy va a hablar de las mujeres. Atención todos y todas, porque este congreso que se viene con paridad y habrá mujeres con mucho poder, Carlos. Claro, estamos asistiendo en una duración que no es la del diario, por eso es difícil registrar el fenómeno. Es una duración más lenta, podríamos decir secular, a un fenómeno muy importante de reconocimiento de los derechos de las mujeres. Fíjense lo que ha sido la tradición occidental. En los vasos, en los antiguos vasos griegos, en muchos se registran escenas de mujeres solas haciendo distintas tareas que estaban encerradas en un lugar de la casa que se le llamaba el gineceo. Gine viene de mujer, ¿no es cierto? Ginecología. Bueno, el gineceo era el lugar de la casa para las mujeres, donde estaban encerradas en el fondo de la casa, vigiladas, no salían haciendo determinadas tareas en función de los hombres. Desde aquella situación se evolucionó muy lentamente, pero muy lentamente, en el reconocimiento de los derechos femeninos en general y políticos en particular. Mirá esta escena que sucede en México, fines del siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz, que era el Julio Roca de los mexicanos. Miren esa foto. Es una escena de mujeres, la noche de Nochebuena, pidiendo perdón a sus esposos por los errores cometidos. Arrodilladas delante de esos hombres, en una escena ritual, cargadísima de significado. No nos espantemos tanto, porque la mujer en la Argentina empezó a votar en los años 50, después de una lucha de más de 30 años por conseguir nada más que el derecho a elegir, el derecho político a formar parte del cuerpo electoral, del electorado. Bueno, en esa lenta evolución, en ese lento progreso, en el año 91, se consagró en la Argentina lo que se llamó la ley del cupo femenino. ¿De qué estamos hablando? De que cuando las sociedades discriminan, como es el caso de la discriminación a las mujeres, el derecho, en muchos países, ha inventado lo que se llama discriminación positiva o acciones afirmativas. ¿Qué quiere decir? Forzar a la sociedad a que corrija esa deformación, esa distorsión, con leyes que obligan a las instituciones a corregirla, a ir para atrás en ese prejuicio. Bueno, la ley del voto del cupo establecía que el 30% de los cuerpos parlamentarios nacionales debían estar integrados por mujeres. Y la trampa de los varones, ¿cuál fue? Ok, 30% piso, pero también tope, no más de 30%. En 2017 se promulgó la ley que establece lo que decía María, la paridad en la representación parlamentaria. Y ahora vamos a tener un congreso, igual que la legislatura bonaerense, la legislatura porteña y otras provincias donde también se estableció esto en el año 2000, un congreso donde va a haber mitad de mujeres y mitad de hombres, por lo menos. Habría que desear que no sea tampoco un techo, porque los hombres no tienen un techo. Esto es parte de un proceso general, cultural, que tiene manifestaciones todos los días. En este momento hay una movilización en Ecuador de sectores ultraconservadores porque la Corte Suprema Constitucional Ecuatoriana acaba de admitir el matrimonio igualitario. El 1 de septiembre se va a juzgar en Estados Unidos a Harvey Weinstein por los casos de acoso sexual. Bueno, estamos formando parte de ese proceso y en este caso en el Parlamento. Ahora, esta incorporación de una cantidad importante de mujeres a la vida parlamentaria se inscribe o es el marco de algo muy particular que va a pasar en los próximos 4 años en la Argentina, cualquiera sea el resultado de las elecciones de este año. Y es que va a haber 2 mujeres, gane Macri, gane Cristina, gane Labaña, gane quien gane, muy poderosas porque lograron constituir en un Congreso hiperfracturado, con 2 bloques muy importantes, el macrista y el kirchnerista, lleno de diversidades internas. Ellas 2 lograron constituir 2 minorías monolíticas, homogéneas. ¿Quiénes son? Elisa Carrió y Cristina Kirchner. Hay que imaginar un congreso, insisto, gane quien gane, donde ellas van a imponer por uno y otro lado su agenda, condicionando desde ese borde a sus propias bancadas.
y también a su gobierno, en el caso de que cualquiera de las dos ocupe el oficialismo. Carrió, mucho más viva que muchos genios de la política, logró conseguir lugares en las listas hasta tener un bloque de 15 personas, 15 diputados propios. Cristina Kirchner, con el instrumento de la cámpora, que es el instrumento que ella inventó para intervenir personalmente en la política, va a constituir un subbloque que va a condicionar a cualquiera, sobre todo a Alberto Fernández, si llegara Fernández con Cristina a ocupar el gobierno a partir de diciembre. ¿Qué hay que imaginar? Hay que imaginar una Carrió que desde ese subbloque monolítico no tanto condiciona a Macri, probablemente defienda a Macri frente a la disidencia de los radicales, que estaban cada vez más díscolos, y una Cristina Kirchner que desde el Senado o desde la vicepresidencia de la Nación condicione al presidente, sobre todo si es Alberto Fernández. ¿Alberto Fernández va a ser un títere de ella? Difícilmente, si llega a la presidencia, se convierta en un títere. Lo que es más probable es que ella pueda ser todos los días una especie de Chacho Álvarez, que lo amenace no por manejarlo, sino por disentir y quebrarlo. Este papel de Carrió, de Cristina, se recorta sobre un gran telón de fondo, que es la evolución de la sociedad hacia el igualitarismo y la suspensión de las discriminaciones, sobre todo en el caso de las mujeres. Carlos Pañi, tenemos las manos atadas porque tenemos que ir a la pausa y no podemos preguntar nada. ¿Una sola se puede? ¿Solita? ¿Cuándo las mujeres van a encabezar las listas? Como la única es Graciela Camaño. No hay una sola lista de legisladores que no empiece con un varón. Muy buena observación. En muchos casos han empezado con varones. En el caso de Carrió, en el caso de Vidal como gobernadora. Pero en el caso de las listas de legisladores... Es verdad que es muy difícil. Eso es paridad, que empiecen cierto. Por mujeres. Y habían pensado en la provincia de Buenos Aires, encabezarla con una mujer y finalmente ganó Ritondo, que es la señora Meneghini, que va a ir segunda, creo. Podríamos hablar horas de esto, porque hay muchos matices en esta cuestión. El que aprovecha el cupo femenino no para que sean militantes políticas las que llegan, sino para poner a su señora, más machista imposible, y las militantes políticas tienen que ver reducida su capacidad de intervención frente al machismo del hombre que pone a su señora o a su novia. Digamos, está lleno de dificultades este avance. Y una es la que vos señalás. Diputada sí, pero no visible. Y tenemos que esperar para encontrarnos otra vez con Carlos Pañi.